Bien, buenas tardes tengan todos. Es un gusto estar nuevamente en el curso de operaciones unitarias 2. Aprovechando la oportunidad, vamos a dar la siguiente información. El primer examen parcial lo vamos a realizar el próximo miércoles. En el periodo que corresponde al curso, pues ustedes van a estar atentos. El examen va a estar en la plataforma. Yo les recomiendo pues que tengan en su casa, ya sea en su computadora, si tienen escáner o si no en su dispositivo telefónico, tengan una aplicación que convierta las imágenes o las fotografías en documento de PDF. Porque el examen ustedes lo van a realizar en hojas blancas con lapicero negro. No quiero que lo hagan con lápiz porque luego no se ven. Toman fotografías y son 2 o 3 hojas las que les sale en el examen. Y esas 3 fotografías las tienen que unificar en un solo documento de PDF. Ese documento de PDF lo suben a su unidad de Google Drive, de su correo electrónico, lo dejan compartir para que cualquier persona lo vea en internet y van a copiar el enlace para pegarlo en la entrega del examen. Yo lo que veo son los enlaces que ustedes tienen en la nube, no descargo ningún archivo. Para eso están esas aplicaciones, pues, para ya no estar descargando archivos. De hecho, algunos compañeros me han enviado fotografías de problemas que han resuelto y a veces me piden el favor que yo se los revise. Lo que pasa es que si ustedes me mandan por WhatsApp las imágenes, esas imágenes se van a descargar en mi teléfono. Y yo tengo, pues no solo la universidad, pues tengo otro trabajo y otras asesorías y realmente se me confunde la información. Entonces, si alguien quiere que yo le revise los ejercicios que está haciendo por su cuenta, yo los felicito. Suban eso a su unidad de Google Drive, ¿verdad? Copien las fotos, conviértanlas. Ahorita es la última persona que admito. Copien copien prácticamente el enlace y me comparten el enlace, ¿verdad? Eso es lo que yo necesito, que me compartan el enlace para que yo vea el enlace y no descargue el documento, ¿verdad? Y esto pues ya debería ser una regla general que se deba utilizar. Una regla que se debe utilizar cuando ustedes envíen algún documento. Porque a veces pues hay personas que no tienen teléfonos también y tienen la capacidad de descargar un archivo. Entonces, hoy vamos a ver una nueva temática. Vamos a ver los dispositivos que se usan para medir la presión. Ya estuvimos calculando la forma de determinar la presión. Y en la agroindustria nos vamos a topar con que, por ejemplo, una tubería que lleva flujo de vapor o una tubería que lleva, por ejemplo, agua o un evaporador, un cristalizador, etcétera, necesita dentro de los parámetros de control, se necesita determinar la presión. Y entonces la presión se puede determinar a través de unos dispositivos que se llaman manómetros. Estos manómetros regularmente lo que determinan es la presión manométrica, ¿verdad? Determina la presión manométrica, por eso se llaman así. Ya si uno quiere determinar la presión absoluta, pues ya sabe cuál es el cálculo que debe realizar. Pues habría que agregarle la presión atmosférica, ¿verdad? Regularmente, cuando uno va a la agroindustria, uno se encuentra este tipo de relojitos, ¿verdad? Que esos son los que determinan la presión. Pero antes, mucho antes que iniciara la revolución industrial, no existían ese tipo de dispositivos.
sino que se medían la presión a través de métodos de columna de líquido, es decir, manómetros en forma de tubo, como el que vemos aquí a la izquierda, podríamos decir. Ustedes pueden observar que hay una tubería que tiene un fluido de color rojo. A esa tubería pues va incrustada un ramal que está en forma de U y tiene en cierta parte del ramal fluido del que está dentro del recipiente o tubería, puede ser, y se pueden dar cuenta que dentro del tubo pues hay otro fluido que es de otro color. Regularmente ese fluido de otro color tiene que ser un poquito más pesado que el fluido que se quiere medir, que el que está midiendo dentro del recipiente. Algunos de estos aparatos están abiertos a la atmósfera, es decir, tienen abierta el tubo del extremo a la atmósfera. Otros no, otros son sellados, u otros están en la misma tubería, y lo que se busca es encontrar una diferencia de presiones. Eso ya lo vamos a ver ya en la unidad de dinámica de fluidos, cómo determinar flujos de líquidos o de fluidos en tuberías sin tener sin poder contabilizar el fluido, ¿verdad? Porque lo que se podría hacer para determinar el flujo, que está dado en kilogramos o puede estar dado también en metros cúbicos por segundo, kilogramos por segundo, es agarrar una cubeta y tomar el tiempo en lo que se llena, ¿verdad? Y ahí vamos a determinar la cantidad de metros cúbicos en determinado tiempo. Eso es lo más práctico, pero la mayoría de tuberías y de fluidos están sellados, pues no podemos hacer esto. Pero lo que sí podemos hacer es a través de algunas técnicas de obstruir, por ejemplo, el paso del fluido. Significa que cambie la presión en cualquiera de los dos puntos donde esté pasando, y ahí podemos determinar a través de dos manómetros la presión en un punto del tubo y la presión en el otro punto, y por diferencias encontrar la velocidad, y conociendo el área transversal de la tubería podemos multiplicar y encontrar el volumen, el flujo volumétrico. Pero eso no es el tema de hoy. El tema es únicamente conocer los dispositivos. Entonces, les decía, en los dispositivos que antiguamente se utilizaban, pues el fluido de color rojo, por ejemplo, ejercía cierta presión sobre el fluido de color celeste. Obviamente el fluido de color celeste tenía una densidad más alta que el fluido que está dentro. Y entonces este fluido lo empuja, el fluido rojo o el fluido que está en el recipiente lo empujaba, y se encontraba uno con una diferencia de alturas. El valor H, ¿verdad? El nivel en el extremo del fluido B, en este caso, si hablamos del fluido B, ¿verdad? Y el nivel al que llega el fluido A. La diferencia de estos niveles, ¿sí? Del B1 y el A eso se le llama altura. Y utilizando específicamente el principio de la carga de un fluido, podemos encontrar nosotros entonces la diferencia de presiones. Y esa diferencia de presiones pues nos sirve para poder determinar la velocidad en determinado caso, si estamos midiendo un fluido, el flujo de un fluido. Los manómetros estos fueron quedando en desuso, ¿verdad? Porque eran bastante complicados. Aquí lleva una escala, una reglita, y de aquí es donde salen los milímetros de mercurio, ¿verdad? O los milímetros de agua. Porque la presión se medía en base a milímetros, ¿verdad? Decía, ¿cuánta presión tiene? Y aquí había una escala, una reglita que medía la altura, y entonces lo que se tomaba era la diferencia de alturas, y se decía, bueno, hay 25 milímetros de mercurio. Ok, esa es la presión. Pero en realidad lo que se estaba midiendo era la diferencia de altura. Pero esos manómetros quedaron en desuso y empezaron a utilizarse métodos o aparatos con un elemento elástico que se conocen como calibradores de bordo o diafragmas, que son los manómetros que actualmente conocemos en la agroindustria, que tienen un relojito, pero adentro del manómetro pues hay un mecanismo, ¿verdad?, que sirve para poder determinar la presión. Y ese mecanismo, pues, de alguna manera facilita
ver la lectura sin necesidad prácticamente de estar viendo diferencias de altura como se hacía anteriormente. Como les digo, este tipo de manómetros están en la agroindustria. El único problema que se presenta es que la única dificultad que se presenta muchas veces es que prácticamente los manómetros vienen muchas veces en diferentes escalas o unidades de medida. Algunos vienen en milímetros de mercurio, ahí marcan milímetros de mercurio, otros marcan libras sobre pulgada cuadrada, otros pueden marcar pascales, otros pueden marcar newton sobre metro cuadrado, otros pueden marcar kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, la diferencia es prácticamente consiste en la forma que uno pueda realizar los cálculos. En eso consiste prácticamente, ¿verdad? Entonces, les quiero mostrar un pequeño video para que miren ustedes este manómetro que usualmente se usaban antes, ¿verdad? Pues nosotros no tenemos en la universidad esos recursos, por eso a veces tenemos que utilizar lo que encontramos en la red. Entonces, les voy a compartir este video para que vean cómo funciona un manómetro de los que estamos hablando. Saludos amigos. Es necesario que se haga una brevísima explicación sobre cómo funciona y para qué sirve el manómetro de mercurio. Tenemos uno y con ese nosotros estamos midiendo presiones de líquidos, de fluidos. Un manómetro de mercurio está formado por un tubo en U. Miren, es un tubo en U. Aquí está un ramal y otro ramal. Es un simple tubo en U. Las dos bocas de los tubos están abiertas para estar en contacto con la atmósfera. Se dice que con este manómetro medimos la presión atmosférica o tomamos como referencia la presión atmosférica, porque en el tubo en U se coloca mercurio, metal líquido. Yo acostumbro colocar el mercurio usando una jeringuilla médica, una jeringuilla de inyecciones. Absorbo el mercurio del frasco donde tengo una buena cantidad, 2 kilos de mercurio, y los vierto por este ramal. Allí, a medida que yo los vierto, va cayendo el mercurio. Miren abajo. Va cayendo el mercurio y se comunica el un ramal con el otro ramal porque es un tubo en U. Y la misma cantidad que sube el uno, también sube el otro. De esta manera he colocado mercurio en el manómetro. ¿Por qué se coloca mercurio? Se coloca porque cuando medimos presiones, tomamos como referencia la presión atmosférica. Aquí yo digo, en este ramal tengo presión atmosférica y acá también presión atmosférica. Si digo en cantidades,
las más conocidas, usando en el laboratorio, decimos 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué decimos 760 de mercurio? Porque el mercurio está aquí, aquí hay 760, 760 y el mercurio permanece al mismo nivel los dos ramales. Si tuviéramos nosotros en el un ramal, voy a colocar un pedacito de manguera aquí, vamos a acercar esto, un pedacito de manguera aquí, allí, y yo voy a soplar, miren, allí, hay un desnivel del mercurio. Yo tuve que hacer bastante fuerza para lograr que suba la columna de mercurio, empujada por el aire que yo aquí ejercí presión. En este momento yo digo que aquí hay, voy a medir porque aquí hay una escala en centímetros y en milímetros. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 centímetros, que trasladado a milímetros son 50 milímetros. Entonces yo en este momento digo, tengo aquí 50 milímetros en el manómetro de mercurio. Esa es la presión manométrica del mercurio. Pero ¿cuál es la presión que está ejerciéndose en el ramal que yo soplé? Está ejerciéndose la presión que yo ejercí más la presión atmosférica. Más la presión atmosférica. ¿Por qué razón más la presión atmosférica? Porque para que baje yo tuve que lograr hacer subir el otro ramal del mercurio. Y está venciendo este ramal a la presión atmosférica. ¿Y cuál es la fuerza de la presión atmosférica? Es 760. 760 más la distancia que hay entre las dos, que es 50 milímetros. Entonces digo yo, 760 más 50, la presión en este punto de aquí es 810 milímetros de mercurio. 760 más 50, 810 milímetros de mercurio. Así funciona el manómetro de mercurio. Ahora yo voy a cerrar lo que había amarrado aquí. Dejo abrir. Ahí tenemos. Otra vez se nivelan y quedan horizontales. 760 aquí, 760 en el otro lado. Esto es tratándose de explicar el funcionamiento con el fluido gaseoso que yo empujé con mi respiración, que es componente del aire atmosférico. Pero de igual manera se puede utilizar para medir la presión en los líquidos de la siguiente manera. Esta manguerita se la une a una campana de vidrio, una campanita de vidrio que es un embudo. Utilizamos eso nosotros, yo lo uso. Pongo la manguerita aquí, allí, y el otro extremo lo voy a colocar en cualquiera de las ramas del manómetro. Por ejemplo, se me ocurre poner en este costado de aquí, allí. ¿Y cómo va a funcionar para medir los líquidos? De la siguiente manera. Vamos a tener aquí un tanque de agua. Aquí tenemos un tanquecito de agua. Vamos a ver. Allí está ese poco de agua. He colocado aquí yo una cinta métrica y empiezo a sumergir este embudo de inmersión. Y
cuando yo empiezo a sumergir en el agua, estoy recibiendo la fuerza de la presión del agua en la entrada de la campana. El agua tiene fuerza por todos los lados, por los costados, por abajo. Si un cuerpo está sumergido, también por arriba. Entonces, a medida que yo voy sumergiendo esto, miren, el nivel de los dos ramales de mercurio va cambiando. Por ejemplo, ahí yo he logrado 1 centímetro, es decir, 10 milímetros. Y yo digo, 10 milímetros en el manómetro representa aquí, vamos contando, 19 centímetros. Es decir, a 19 centímetros de profundidad yo tengo una presión de 10 milímetros más 760, que es la presión atmosférica, porque el otro ramal está libre. O sea, sería 770 milímetros de mercurio. Voy a sumergir más. Si llego al fondo, vamos a ver hasta el fondo, la profundidad, la máxima profundidad que tiene allí es de cerca de 30 centímetros. Y veo que el manómetro se ha desnivelado 1, 2 y casi 3. 1, 2, 3, casi 3, o sea, casi 30 milímetros. Casi 30 milímetros. En el fondo del agua, sumado a la presión atmosférica, son 790 milímetros de mercurio, que está soportando cualquier elemento que esté colocado a 30 centímetros de profundidad, en cualquier tipo de recipiente, sea pequeño, sea grande, sea de mucha superficie, en este caso siempre y cuando sea agua, porque estamos viendo nosotros agua, que el agua tiene densidad 1, estamos trabajando con agua. Bien, entonces de esa manera funciona el manómetro de mercurio. Porque el mercurio es un metal líquido. Aquí lo tenemos, miren. Una de sus importantes aplicaciones fue cuando el evangelista Torricelli, en 1644, descubrió la forma de medir la presión atmosférica. Él lo hizo, la medición, y el valor es 760 a nivel del mar. Bueno, muchas gracias, amigos. Nos vemos. Muy bien, entonces ahí podemos ver la utilidad del manómetro de mercurio, el manómetro en U. Como les digo, de esos ya no se usan, pero son muy prácticos para aspectos puramente académicos y educacionales, pues le dan a uno mucha información de cómo es el funcionamiento de sí de los manómetros. Entonces ahora pues vamos a lo nuestro, en lo que estábamos trabajando, pues tenemos prácticamente, ¿verdad? La forma como funciona el manómetro de mercurio. Vamos a ver más adelante un videito para ver cómo funciona el manómetro de estos de Burton, pero ahorita quiero que nos centremos en el manómetro de mercurio porque aquí tenemos la aplicación de lo que hemos venido realizando en las últimas clases. Aquí se aplica prácticamente lo que hemos estado realizando y hay algunos compañeros que ya han avanzado y han realizado algunos problemas que ya están establecidos en el libro de texto. Entonces, vamos a ver aquí rápidamente un sistema
prácticamente aquí tenemos un sistema de un manómetro de este tipo, ¿sí? Como pueden ver, inicialmente tenemos aquí para analizar todos los puntos. Si ustedes se dan cuenta, el manómetro tiene dos tipos de fluido. ¿Cómo diferenciamos los fluidos? Porque el manómetro está asurado en el fluido que tiene cada espacio del propio tubo. Si se dan cuenta, estos que tienen unas líneas como que en diagonal, a este se le ve que es un fluido B que tiene una densidad B, ¿verdad? Y el otro que tiene unas líneas diagonales pero contrarias es el fluido A, que obviamente tiene una densidad A. Luego podemos darnos cuenta que en los extremos, aquí no sabemos si este puede estar abierto a la atmósfera o no, pero lo que sí sabemos específicamente que se están ejerciendo dos presiones. Una presión A en este punto, que sería el punto número 1, y vemos una presión B que se ejerce en el punto número 5. Posiblemente, como les digo, el fluido que está adentro podría ser que esto sea una situación así. Voy a medio dibujar aquí. Es posible que este pueda ser una tubería. Por donde está pasando este fluido B. Tomando en cuenta que en los extremos se tiene el mismo fluido. Bien, se pueden dar cuenta ustedes. Y aquí posiblemente en esta parte hay un estrangulamiento, que es lo que hace que el flujo que está pasando posiblemente haga ciertos cambios de presión. Esto, como les digo, no quiero que lo tomemos ahorita como análisis, ya que esto lo vamos a ver en la dinámica de fluidos. Solo la parte del por qué tenemos dos presiones en los dos puntos, punto 1 y punto 5. Aunque el fluido es el mismo, podemos darnos cuenta que hay diferente presión. Hay diferente presión porque los fluidos que están adentro del tubo no están al mismo nivel. Pueden darse cuenta ustedes, aquí tenemos el punto 1, aquí tenemos el punto 2, aquí es un nivel que se marca por una interfase de fluido B y fluido A. Luego aquí tenemos este punto 3 y luego tenemos un punto 4 que es la interfase también entre el fluido A y el fluido B y el punto número 5. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que pasa aquí es que la presión A, esta presión A, se ejerce sobre un brazo del tubo en U y la presión B se está ejerciendo en el otro brazo del mismo tubo. Las presiones A y la presión B pueden ser derivaciones de presión de un medidor de fluidos. Eso ya lo expliqué. Posiblemente está pasando por ahí un fluido X, ¿verdad? Y puede ser también, por ejemplo, podría ser, ¿verdad? Que esta que tenemos aquí sea una derivación de una tubería y esta pues pueda estar abierta a la atmósfera. Es posible, no sabemos. Entonces, la parte superior del manómetro está llena con el líquido B, con el fluido B. Se pueden dar cuenta, estos dos son el mismo fluido, ¿verdad? Aquí tenemos el mismo fluido y tiene obviamente una densidad B. Y la parte inferior, que es esta que está aquí, tiene un fluido A. Este fluido tiene una densidad A. Los dos fluidos son inmiscibles, es decir, que no se pueden mezclar. Muy bien. Entonces, podemos darnos cuenta que el fluido A tiene una densidad diferente al fluido B, ¿verdad? Son densidades totalmente diferentes.
los dos fluidos no se pueden mezclar. Y lo que podemos encontrar aquí es una relación entre la presión A y la presión B. ¿Qué relación podemos encontrar ahí? PA va a ser la presión en el punto 1, ¿sí? Y PB va a ser la presión en el punto 5. Entonces, eso tiene que quedar bien claro, por favor. PA y PB. Las presiones que están aquí, P y A, no son iguales. Son diferentes porque están ejerciendo diferente presión, porque los diferentes son los niveles son diferentes. Pero podemos determinar, empezar a hacer un análisis. Número 1. La presión en el punto 2, ¿cómo la podemos determinar? Vamos a ver ahorita. La presión en el punto 2. ¿Cómo podemos determinar la presión en el punto 2? Solo quiero ver si escuchan mi audio, ¿verdad? Bueno, entonces la presión 2, si hago un análisis, ¿verdad? La presión 2 va a ser igual a la presión A más algo bien importante. Vean ustedes que toda la altura que tenemos, ¿sí? Desde el punto 2 al punto 1 tenemos una altura, ¿sí? Tenemos esta altura desde aquí hasta aquí, ¿sí? Si nos damos cuenta, esa altura está compuesta por la altura R y por la altura Z. Eso quiere decir, ¿verdad? Que la altura en este caso sería Z más R multiplicado por la densidad de B por la gravedad. ¿Por qué la densidad de B? Porque lo que tengo aquí yo es el fluido B. Entonces estoy encontrando la presión en ese punto donde solo estoy incluyendo la densidad de ese fluido. Bueno, vamos a escribir aquí otra cosa para que quede, si lo escribo con mi letra queda algo feo. Vamos a poner aquí entonces, donde R es la lectura del manómetro en metros. Podría ser que la estemos dando en metros, ¿verdad? Sabemos que esto es longitud. La presión, bueno, aquí estamos hablando que R y Z, ¿verdad? Porque son las dos, donde R y Z es la lectura del manómetro en metros. Los dos, esa es la lectura que tenemos de altura. La presión en el punto 3 va a ser igual que la presión en el punto 2. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en el punto 3, ¿sí? Si nosotros nos ubicáramos en cualquier, en el punto 3, si se dan cuenta, nos estamos ubicando en el mismo nivel donde está el punto 2, ¿sí? Tenemos el mismo nivel. Eso quiere decir que tenemos la misma altura, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí con la densidad? Bueno, la densidad al final de cuentas de este fluido no entraría a jugar porque lo que está mandando aquí es este nivel, ¿verdad? Al final de cuentas, la única densidad que está entrando en la altura
es la densidad del fluido A. Entonces vamos a decir aquí, ¿verdad?, que la presión en el punto 3 es igual a la presión en el punto 2. Esto se me está. Este es el número 2. Vamos a poner para que nos quede en orden. Muy bien. Si nosotros vemos la presión en el punto 3 por el lado del fluido A, vamos a encontrar que la presión 3 es igual a la presión 2. Pero si miramos por el lado del fluido, del lado donde está el fluido A y el fluido B, ¿verdad? Vamos a poner aquí número 3. La presión en el punto 3 también es igual a 2 puntos. Si se dan cuenta, estamos viendo la presión. Ya vimos la presión del punto 3 del lado del donde está la presión A. Pero si miramos del lado de donde está la presión B, podemos encontrar otra ecuación. Y decimos entonces que la presión 3 va a ser igual a esta presión que está ejerciendo aquí arriba, que es la presión B, más, si nos damos cuenta, en este caso, tenemos un valor de altura de R que involucra el fluido A, o sea, la densidad A, y tenemos un valor de Z que involucra la densidad del fluido B. Entonces, esto podría ser más la altura Z, ¿verdad?, multiplicado por la densidad del fluido B por la gravedad más la altura R por la densidad del fluido A por la gravedad. Y ya tuvimos ahí, ya tenemos una ecuación diferente, ¿verdad? Tenemos una ecuación para el punto 3 que iguala a la presión 2, y tenemos una presión en el punto 3 que toma en cuenta todo lo que tiene este ramal del tubo. Ahora veamos otro punto, punto 4 o paso 4, ¿verdad? Igualando la ecuación, ustedes quieren, ponemos aquí la ecuación 2, ¿verdad? Porque estamos hablando de la ecuación 2 con la 3, vamos a tener sería la ecuación que tenemos aquí, la ecuación 1 sería. Vamos a poner aquí la ecuación 1 con la ecuación 3, ¿sí? P2 es igual a la presión A más Z más R por densidad de B por G. Esto es presión 2, ¿sí? Esto que está. Entonces, presión 3 es igual a presión 2. Yo voy a escribir esa presión aquí. Esa forma de cálculo. Entonces, sería igual PA más Z más R por densidad de B por gravedad. ¿Sí? Pero presión 3, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo aquí prácticamente es igualando presión 3 es igual a presión 2. Esta que está aquí, miren. Y presión 3 sería presión en B
más Z, densidad de B por gravedad, más R, densidad de A por gravedad. Y así nos queda ya un sistema de dos ecuaciones, ¿verdad? Veamos qué podemos hacer con esas dos ecuaciones. Si despejo la presión B y la paso para donde está la presión A, y toda esta parte la paso para el otro lado, me quedaría lo siguiente. Presión A menos presión B va a ser igual, esto se queda aquí, Z por densidad de B por gravedad, más R por densidad de A por gravedad, menos Z más R por densidad de B por gravedad. ¿Qué podemos hacer ahí? Todavía podemos, si nos damos cuenta, lo que podríamos hacer es multiplicar esta expresión que tenemos aquí, Z más R, multiplicarlo por densidad de B y por gravedad, para que nos queden términos que podamos reducir a la mínima expresión. Vamos a ver. Yo creo que me cabe todavía aquí. Presión EA menos presión EB va a ser igual a Z por densidad de B por gravedad más R por densidad de A por gravedad menos sería aquí Z por densidad de B por gravedad, menos por menos da menos, menos por más da menos, por menos R por densidad de B por gravedad. Y ahí podemos eliminar algunos términos, ¿verdad? ¿Qué términos se eliminan? Se va a eliminar Z densidad de B por gravedad con Z por densidad de B por gravedad. Tienen signos diferentes. ¿Qué otro se elimina? Se puede sacar factor común, pero no se puede eliminar directamente. R y G. R y G. Quedaría R por G por PA menos PB. R por G, permítame, vamos a ver. Acabamos de eliminar esta, ¿verdad? Esta y esta. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedan dos expresiones. Hagámoslo por pasos para que no se vayan a confundir los compañeros. Solo sáquenle una fotografía memorística a esto, por favor. Voy a seguir aquí en la otra. Bueno, entonces tenemos P2, PA menos PB. Si quieren lo voy a copiar todo lo que me queda aquí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que me quedó? Como eliminé esto, se eliminaron estas, ¿verdad? Me quedó R densidad de A por G menos R densidad de B por G. Así, ¿verdad? Queda R por densidad de A por G menos R por densidad de B por G. Muy bien. Y ahora sí ya podemos hacer lo que nos está sugiriendo el compañero. ¿Cómo me quedaría la expresión, compañero? Compañero. Ah, creí que tenía el micrófono abierto. Entendido. Entonces, Es R por G. R por G multiplicado por PA menos densidad. PB. Densidad, Es esa es densidad densidad. de A, sí.
Menos por densidad. densidad de B. Claro. O podría ser también así, R por densidad de A menos densidad de B por G. Así podría quedar. Esta ecuación nos sirve para el sistema internacional. ¿Sí? Y si quisiéramos utilizarla para el sistema inglés, sería R por densidad de A menos densidad de B por G partido G sub C. Esto sería para el sistema inglés. Ok. Lo voy a dejar un ratito ahí para que lo copien, por favor. Muy bien. Vamos a ver entonces un ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a poner aquí. Ejemplo. Se emplea un manómetro diferencial para medir la caída de presión entre dos puntos en una línea de proceso que contiene agua a 25 grados Celsius. La densidad del fluido manométrico es 1.05 gramos sobre centímetro cúbico. Calcule la caída de presión entre los puntos 1 y 5 en el sistema CGS. Vamos a ver. Vamos a hacer el dibujito, a ver si me sale bien, porque está un poquito complicado. Entonces tenemos aquí una tubería.
tubo viene más o menos así. Me cuesta bastante. Con esta cosa cuesta bastante escribir. Pero más o menos ahí tenemos el dibujo sugerido, ¿verdad? No me sale muy bien. Para dibujar soy bien complejo. Bueno, entonces tenemos aquí el punto. Aquí tenemos un fluido. Un fluido que está corriendo. Bueno, sabemos que es agua, no es un fluido cualquiera. Aquí nos dijeron que está pasando agua. Lo voy a poner de este lado. Bueno, ya sabemos aquí que es agua a 25 grados Celsius. Lo que está pasando por aquí, ¿sí? Lo que sugiere entonces, y si se dan cuenta, esta agua, aquí está abierto, ¿verdad? El agua está pasando por aquí, pero también entra por aquí y entra por aquí, ¿verdad? Este sería, al entrar en estos dos lados, pues obviamente en el fondo va a haber un fluido que no es agua, porque la densidad así lo sugiere. Ustedes se dan cuenta, dice que el fluido manométrico tiene una densidad de 1.05. Si el agua apenas llega a pesar 1 gramo sobre centímetro cúbico a 4 grados, y ahí va variando de acuerdo a su densidad, esto quiere decir que ese fluido manométrico es otra cosa, que no es agua. Entonces, aquí lo vamos a asegurar. Sabemos que este es el fluido manométrico, ¿verdad? Este sabemos que tiene una densidad de 1.05 gramos sobre centímetro cúbico. Me están preguntando cuál es la caída de presión. Otro dato que tenía, si se dan cuenta, aquí tiene que ir la escala. Miren, esta es la escala o la altura, digamos, ¿verdad? El nivel de este punto y el nivel de este punto. Este valor H me dicen que tiene un valor de 382 milímetros, ¿verdad? No sabemos qué tipo de fluido es. Solo estamos encontrando la altura que hay, pues que son 382 milímetros. Aquí regularmente, en esta parte de aquí, hay un estrangulamiento. Bueno, esta es la forma como se simboliza un estrangulamiento. Pero lo que en realidad sucede, lo que se hace es que cuando tenemos una tubería y queremos ver la cantidad de flujo y queremos ver la caída de presión, aquí es donde va conectado el tubo, digamos, ¿verdad? Este es el tubo que estamos viendo aquí. Entonces, lo que se hace en esta parte es de que se le hace una obstrucción al tubo, de manera que el diámetro, que es donde va a pasar el agua, si se dan cuenta, aquí tenemos un diámetro 1, que es un diámetro bastante extenso. Y si miramos ese diámetro del orificio, o mejor dicho, lo podemos convertir a área, ¿verdad? Pero el diámetro aquí está bastante amplio y aquí, si se dan cuenta, es un diámetro bastante pequeño, diámetro 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre aquí es que la presión en este punto, ¿verdad? La presión en este punto va a disminuir. Aquí tenemos una presión y esta presión va a ser mayor a la del punto 2, ¿verdad? Esto ya es una regla de la dinámica de fluidos que ahorita yo no quiero que la entiendan, solo se las estoy explicando. Y el objetivo de poner aquí el manómetro es que tenemos esta forma, ¿verdad? El fluido viene aquí, presiona, pero como aquí ya tiene una presión diferente, aquí hay menos presión, entonces el fluido manométrico domina al mismo fluido que se quiere medir. Actualmente, si nosotros quisiéramos hacer esto, y de hecho esta es una práctica que algunos compañeros han hecho y que los he puesto a que la realicen, ahí tenemos unos tubos con manómetros
Esto lo hemos hecho para verificarlo. Lo que en la actualidad tendría que aparecer son dos manómetros diferentes en estos puntos. Es decir, un manómetro aquí de Bourdon, ¿verdad? Un manómetro aquí y otro manómetro aquí. Y este manómetro va a medir una presión y este va a pedir otra presión. Obviamente la presión que mide este va a ser mayor a la de este y vamos a tener una diferencia de presiones, ¿verdad? Eso es ya en la vida práctica. Pero ahorita lo estamos haciendo como que si estuviéramos todavía en los tiempos de Torricelli, ¿verdad? Donde no tenemos este tipo de dispositivos que ahora ya son modernos. Entonces, lo que nos están pidiendo es calcular la presión en el punto 1. Vamos a poner aquí entonces de este lado. ¿Cuál es la presión que hay en el punto 1? Y esta sería la presión en el punto 5. ¿Por qué presión en el punto 5? Porque este sería presión en el punto 1, esta sería presión en el punto 2. Aquí, ¿sí? Esta sería presión en el punto 3. Y esta sería presión en el punto 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a componer este número 1. Presión en el punto 1 y presión en el punto 5. Muy bien, entonces nos damos cuenta que esta presión en el punto 1 va a ser igual a presión A y la presión en el punto 5 va a ser igual a presión B. Para mientras, háganme el favor, alguien que se busque la densidad del agua a 25 grados Celsius en gramos sobre centímetro cúbico, por favor. Alguien rápidamente ahí que me determine la densidad del agua a 25 grados Celsius. Um, 0.9978 gramos sobre centímetro cúbico. 0.9978 gramos sobre centímetro cúbico. Muy bien, muchas gracias. Creo que puso mal. Es 708 en realidad, al final, 708. 708. No, sí, 99,708. 99,700. Ah, lo vamos a aproximar para no tener tantos decimales. Lo vamos a aproximar aquí a 1. Bueno. ¿Sí? Va. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la ecuación que vamos a utilizar para resolver? Solución. Entonces, ya sabemos nosotros, ¿verdad? Que la presión A, lo que queremos es la diferencial. Presión A menos presión B. Ya dijimos que la presión A es en el punto 1 y la presión B es en el punto 5. ¿A qué va a ser igual eso? Bueno, si nos damos cuenta, ya tenemos una ecuación y la ecuación dice que es R, ¿verdad? Por la densidad A menos la densidad B por la gravedad. En este caso R, ¿verdad? R va a ser igual a H, la altura que nosotros habíamos determinado. ¿Y cuál es la altura? 382 milímetros, ¿verdad? Muy bien. Solo veamos otro dato. Ah, hay otra cuestión. La altura, el nivel, miren, aquí yo les dejé una flechita, pero realmente lo que sucede en la práctica es que lo que aquí tiene, esto es una reglita. Ustedes se dieron cuenta el video donde está el manómetro que explicó el profesor, ¿verdad? Lo que realmente tiene aquí es una reglita que tiene escala, ¿verdad? Tiene una escala, esta reglita. Y entonces en esta reglita se da cuenta uno cuál es
cuáles son los valores que tienen. Entonces, el valor que tira la reglita en este punto es de 382. 382. Y son milímetros. Y la que tira en este punto son 374. Es que primero tuve que haber hecho el dibujo. Voy a poner aquí, lo voy a poner afuera, ¿verdad? Vamos a poner aquí la regla afuera para que la miremos. Tenemos aquí en este punto son 382 milímetros. Aquí está la escala. Y el otro punto que puede ser aquí son 374 milímetros. Ok. Entonces, este valor H no es los 382 milímetros, sino que es la diferencia, ¿verdad? El H o el R, ¿verdad? Si miramos aquí, el H, que es igual a R, tendría que ser los 382 milímetros menos 374 milímetros. ¿Cuánto nos da eso? Agarramos nuestra calculadora. 8 milímetros. Son 8 milímetros. Bien. Son 8 milímetros. Entonces aquí ya tenemos. Me vengo para acá. Esto va a ser rápido. La presión A menos presión B es igual a 8 milímetros, ¿verdad? ¿Sí? 8 milímetros, o en todo caso, pues lo podríamos convertir a centímetros, porque si se dan cuenta, aquí tenemos centímetros sobre gramo sobre centímetro cúbico. ¿Cuántos centímetros serían entonces? 0.8. 0.8. 0.8 por la densidad de A. La densidad de A, bueno, ¿cuál será la densidad de A aquí en este caso? ¿A cuál le vamos a definir A y a cuál le vamos a definir B? ¿Verdad? Le vamos a poner el fluido A este y le vamos a poner fluido B al agua, ¿verdad? Entonces sabemos que la densidad de A, este es densidad de A y este tiene densidad de B. Entonces la densidad de A es 1.05 gramos sobre centímetro cúbico menos la densidad de B 0.9971 gramos sobre centímetro cúbico. Ok. Aquí falta todavía algo. Se me escapó. Por la densidad. ¿Qué densidad le tengo que poner aquí? Perdón, por la gravedad. 9.80665. Ok, pero eso es en metros sobre segundo cuadrado. Sí, sí. ¿Cuánto tendría que ser? Tendrían que ser 980.665 centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, presión A menos presión B. Multipliquemos entonces. Primero hagamos la diferencia. 1.05 menos 0.9971 por 980.665 por 0.8. Y eso me da 41.51 gramo sobre centímetro cuadrado segundo cuadrado.
pero me lo están pidiendo en el sistema CGS. Y el sistema CGS tiene que, esta diferencial de presión está dado en dinas sobre centímetro cuadrado. Entonces es necesario que busquemos la conversión. Por favor, determinen ustedes, miren ahí si tenemos en la presión la conversión de dina de gramo sobre centímetro cuadrado a dina. Es tendría que ser en la de fuerza. Busquen en sus conversiones, por favor. Bien, ahí está. Ahí lo van a encontrar. ¿Cuál es la relación que existe entre gramo por centímetro por segundo cuadrado? O sea, esta expresión que estoy yendo aquí es solo esto, esto de aquí. Porque esta que está aquí es el área. Vamos a ver, ¿ya lo encontraron? En el apéndice de fuerza. Pilas porque el examen va a venir y van a tener que buscar conversiones. Y tienen que estar familiarizados con este documento que ustedes ya tienen. Compañeros, Dije yo, el único que encuentro o el que mal entiendo, si lo podríamos poner en contexto, es el que dice 1 gramo sobre centímetro partido segundo, y a la par tiene dina en paréntesis. Eso quiere decir que una dina es igual a 1 gramo centímetro sobre segundo cuadrado. Entonces, aquí esta expresión, toda esta expresión se elimina con esto que está aquí, con lo que estoy pasando. ¿Sí? Y solo me queda libre el centímetro cuadrado. Entonces, esto quiere decir que la presión A menos la presión B es igual ¿a cuánto? A 41.51 dina sobre centímetro cuadrado. Muy bien. ¿Alguna duda o alguna pregunta, compañeros? Les recomiendo que vean, de estos hay varios videos que yo coloqué ahí que tienen varios problemas resueltos similares. Vean esos problemas porque el examen va a entrar hasta lo que vimos el día de hoy, el puro tema de este tipo de problemas. Entonces, vayan resolviendo los que también encuentran ustedes en el libro. Eso les van a servir mucho. Ahorita solo quiero enseñarles un video de cómo funciona un manómetro, los manómetros que comúnmente vemos, ¿verdad? Los tipo Burton. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Dice que a mí me dio 41.50. No sé si alguien me dio así. Pues mejor, cuando sea el examen, si a usted le da 41.51
y otro compañero me da 41.51 y tiene el mismo orden, quiere decir que se copiaron, ¿verdad? Entonces, me gusta cuando los resultados difieren de un punto decimal o de 0.1 punto decimal, está bien, ¿verdad? De una vez les anticipo, problemas háganlos ustedes solos, porque yo detecto ya cuando alguien copió. Y cuando copió, yo lo que hago es que elimino todos los exámenes que se resolvieron igual. Y ahí se va, lastimosamente, la persona que dio copia. Y eso, créanme, que es molesto, porque a mí me pasó cuando era estudiante. Yo daba copia y al final a mí me votaron en matemática. ¿Cuánto? Me votaron todos los 15 puntos que yo tenía de tareas por llegar, de portarme buena onda y darle copia a la Mara. Me trabaron, ¿verdad? Entonces, yo les encargo que tengan mucho cuidado y no estar dando copia, trabajen solos, porque cuando uno llega a la agroindustria, uno llega solo, uno no llega con grupos, ¿verdad? Por eso yo no soy muy de que se trabaje en grupos, porque en grupos se acostumbran y ya cuando llegan a la agroindustria ya no saben qué hacer solitos. Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona un manómetro de los manómetros que se les denomina manómetros de Bourdon. Solo voy a dejar que pase un anuncio que salen siempre en YouTube. Muy bien, vamos a ver entonces. Hola amigos, en este vídeo quiero desmontar un pequeño manómetro de presión de aire para ver sus componentes y comprender su funcionamiento. Vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es quitar el plástico protector que protege la escala de presión y la aguja indicadora. Para ello, si nos fijamos, tiene que haber en un lateral una pequeña ranura que está aquí. Fijaros, aquí hay un pequeño hueco que veis aquí donde tengo yo la uña, y ahí podemos introducir un destornillador plano, no como por ejemplo este, un destornillador de precisión. Bien, pues lo introducimos aquí, giramos y fijaros, ya tenemos la tapa quitada. Si nos fijamos en el dial, ¿vale? Tenemos dos escalas. La escala negra, ¿vale? Son libras por pulgada al cuadrada, ¿vale? Una escala típicamente inglesa. Y luego tenemos la escala roja, que son kilogramos por centímetro cuadrado, de forma aproximada equivalente a bares, ¿vale? Y luego esta es la aguja indicadora, que veis aquí que se desplaza por la escala cuando el manómetro está conectado a una fuente de presión y nos indica el valor de la presión, ya sea en la escala negra o en la escala roja, bares, kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, aquí también tenemos un tope. Este tope para que la aguja no pueda retroceder más del cero, como veis aquí, y vamos a desmontarlo por la parte de atrás. Por la parte de atrás encontramos dos tornillos y la rosca para engancharlo a la fuente de presión. Vamos a retirar estos tornillos. Bien, ya tenemos aquí el otro tornillo y esto ya sale con mucha facilidad hacia arriba. Bien, esta es la carcasa de plástico que protege al instrumento y como podéis ver aquí, la verdad que no tiene nada. Simplemente encontramos un tubo aplastado, ¿vale? Y al ver ahora que es un tubo aplastado que se conecta con la fuente de presión aquí, que va conectada también aquí, es un manómetro de tipo Bourdon, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Cuando nosotros introducimos, por ejemplo, aire a presión por aquí, el aire recorre también este tubo que está aplastado, aunque parece una lámina metálica, es un tubo aplastado, ¿vale?
ese tubo, con la presión del aire, sufre una expansión, es decir, hacia aquí, así, ¿vale? Con la presión del aire en el interior y cuando está relleno, sufre una expansión así, como os indico con el dedo, o con el destornillador, se movería en esta dirección, y lo que haría es mover la aguja indicadora, que está conectada con esto, fijaros. ¿Veis? La aguja, que es esta varilla metálica, está conectada aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros tiramos de aquí? Que la aguja se mueve y nos indica una presión. Lógicamente el instrumento está calibrado, es decir, para una determinada presión aquí, ya sea de aire o de agua, de un fluido en general, nosotros tenemos que se rellena este tubo aplastado, que insisto que no es una lámina, es un tubo, o sea, por dentro está hueco y se rellena con el fluido que estamos introduciendo aquí, provoca aquí una expansión, es decir, se mueve hacia arriba de forma proporcional a la presión del fluido que hemos introducido aquí. Y cuando se mueve, repito, fijaros, lo engancho aquí con el destornillador y tiro, la aguja se desplaza y nos indica la presión del fluido que tenemos en el interior. Al fluido al que esté conectado esta toma roscada, ¿vale? Es algo así de sencillo y tan genial, y se conoce como manómetro tipo Bullone. Pues esto es todo, nos vemos en un próximo vídeo. Y recuerda, si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte, suscríbete. Todo esto. Bien, pudimos observar que es bien sencillo, ¿verdad? El mecanismo que utiliza este tipo de manómetros no es tan complicado, lo que conlleva es prácticamente una pieza, un tubo de bronce que está aplastado y hace mover la agujita y obviamente pues ya está calibrado para determinar la presión. Entonces, estos son los aparatos que encontramos regularmente para medir la presión en la agroindustria. El inconveniente que se encuentra es ese, ¿verdad? Que desafortunadamente las escalas pues están en diferentes unidades de medida y es ahí donde a veces cometemos errores. Por eso es de que yo insisto mucho y a ustedes les exijo el tema de las conversiones, porque ahí es donde realmente está la debilidad. Entonces, nos quedamos por ahí el día de hoy. Nos seguimos viendo. Cualquier cosa, pues me escriben por WhatsApp. Y les recomiendo pues que vean todos los videos que tenemos en esta unidad. La verdad que esta es una unidad muy sencilla. Aprovechen esta unidad para sacar un buen punteo en su examen parcial. El examen va a entrar hasta lo que vimos el día de hoy. Así es de que muchas gracias. Pasen feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge. Gracias. Feliz tarde.